disertación del académico Ricardo Esquivel Triana sobre la instrucción militar en Colombia 1884-1905. Tiene la palabra el académico Esquivel Triana. Buenas tardes, muchas gracias. Inicialmente había sugerido un título Instrucción militar en Colombia, pero quiero ampliar un poco más en el marco de lo que es también la educación militar. Sobre todo para sugerir a título de hipótesis que la historia de la formación militar en Colombia no puede reducirse simplemente a la historia de la escuela militar como tal, sino que debe incluir otros aspectos de formación del ejército, no solo aquellos que de alguna manera reivindican la condición de los personajes o gobiernos que la promovieron, sino sobre todo dentro del esfuerzo educativo que ha hecho la nación, sobre todo en el aspecto de las profesiones liberales en el país. En este marco, sin embargo, vale la pena hacer un contexto inicial, aquel que tiene que ver con una visión historiográfica que hay en el país, que tienen algunos, que es muy repetida, insisto, una versión historiográfica, no la historia del país, que menciona que durante buena parte del siglo XIX Colombia fue un país plagado de guerras. Aceptemos de entrada esa formulación, que hubo muchas guerras civiles, hubo muchos conflictos durante el siglo XIX, pero sin embargo los invito a ver inicialmente la columna de fechas, donde ustedes podrían constatar que si acaso la guerra de 1899, conocida popularmente como la Guerra de los 1000 días, el resto de conflictos que haya habido en el país fueron de muy corta, de muy breve duración. Pero más que eso, les invito a observar en la columna justo a mi derecha que el vencedor en el 85-90% de veces siempre fue el gobierno. Y eso nos lleva justamente a esa pregunta que de pronto se alcanza a ver al final: ¿por qué el gobierno venció regularmente en esta serie de contiendas? Tal vez, si no se insistiera tanto en mencionar que estos conflictos fueron resultado de la confrontación entre segmentos liberales versus segmentos conservadores o versus segmentos radicales, etcétera, etcétera, lograríamos entender que hay un proceso de construcción del Estado-Nación, es decir, del esfuerzo completo, no solo de los gobernantes, sino del resto de la población colombiana en ese orden. Porque en última instancia, la manera de responder a la pregunta es que tradicionalmente en Colombia, y en este esquema simple se vería reflejado, Colombia siempre ha tenido una fuerza pública. Y deseo subrayar eso, de que siempre ha habido una fuerza pública en Colombia, porque igual, esa misma historiografía que insiste en mencionar que solamente hubo guerras civiles, al mismo tiempo ha insistido en que la existencia de una fuerza pública organizada solo data del siglo XX. Para el caso de las fuerzas militares lo remonta a la reapertura de la Escuela Militar en 1907. Para el caso de la Policía Nacional mencionaría tanto la fecha durante el gobierno del presidente Holguín a final del siglo XIX como la reorganización de la policía durante el gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, he de insistir que siempre ha habido una fuerza pública al servicio del Estado y, por supuesto, consecuente con los gobiernos, para hacer que durante buena parte del siglo XIX los conflictos siempre fueran superados a favor del gobierno. Eso podría tener mucha discusión también sobre la adscripción partidista de uno u otro gobierno, pero no es el punto a resaltar aquí. En el mismo marco, vale la pena llamar la atención para darle un contexto mucho más amplio de las fechas que mencioné, es que en Colombia ha habido una regulación de la fuerza pública que incluso tiene más de 2 siglos. El hecho interesante en estas 3 portadas que ustedes ven allí, y sobre todo resalto de la de 1881, que se llama Código Militar, es que el contenido del Código Militar es, con cambios ortográficos, con algunos textos suprimidos,
el mismo publicado en 1862, pero mejor todavía, es casi el mismo, coincide con el publicado de 1768. Vago gobierno, o mejor, la monarquía de Carlos III de España. Y eso sería muy interesante de constatar. ¿Cuántos colombianos hoy estarían dispuestos a aceptar que la regulación de la fuerza pública en Colombia no solamente es sólida, sino que tiene más de 2 siglos de trayectoria perenne, como menciono allí, es decir, que se ha mantenido a lo largo del tiempo? Desde luego con los ajustes que han impuesto los tiempos, pero también para insistir en que no solamente, como dije para la diapositiva anterior, ha existido una fuerza pública, sino que ésta permanentemente ha estado regulada por las leyes de la República, incluso desde tiempos del dominio español. Y el otro elemento que nos sirve de contexto en este marco es uno que deseo precisamente subrayar en la presentación de hoy, y es que debe quedar claro que una fuerza pública, y en particular un ejército nacional, no se construye de un día para otro. No se construye simplemente por decisión de un gobierno, no se construye por decisión simplemente de un líder político. Es un esfuerzo nacional que se construye a largo plazo, con mucho esfuerzo y sobre todo en el marco en el cual diferentes decisiones que toman algunos gobiernos pueden terminar consolidando un proyecto que podríamos llamar de carácter nacional. Y justamente lo que estoy mostrando allí, palabras más, palabras menos, es que los 3 artífices en la construcción de un ejército nacional, en mi presentación de hoy, son respectivamente Tomás Cipriano de Mosquera, general de la República; Rafael Núñez Moledo, presidente 4 veces de la República. Perdón, me faltó mencionar que Tomás Cipriano también fue el mismo número de veces presidente de Colombia, aunque no siempre hablemos de los periodos igual que hoy, 4 años, podemos estar hablando también de periodos de 2 años que legalmente se rigieron durante el siglo XIX en algunos momentos. Y el otro gran personaje muy cercano a las academias, de hecho fundador de la Academia de la Lengua, don Miguel Antonio Caro. En el esfuerzo sucesivo de apertura de un colegio militar en 1848, hablaríamos entonces del inicio del ejército moderno. No quiero desconocer que antes no hubiera habido hitos en la formación del Ejército Nacional, sino que en la condición profesionalizante, vale decir, de formar oficiales en claustros universitarios, arranca más decididamente con el esfuerzo de Tomás Cipriano de Mosquera en 1848, cuando entonces se llamaba Colegio Militar. Colegio Militar que ha insistido en muchas instancias, en particular yo mismo como egresado de la Universidad Nacional, tengo ese tipo de choque particular, porque algunos de mis compañeros en aquella universidad negarían tener algún tipo de connivencia con la educación militar. Pues resulta que las 2 instituciones son casi que simultáneas o son hermanas, la Universidad Nacional y el Colegio Militar, o lo que después se llamó la Escuela de Ingeniería Civil y Militar. ¿Por qué? Porque en 1867, a raíz de que sale Tomás Cipriano de Mosquera del gobierno y se abre la Universidad Nacional, el viejo Colegio Militar se convierte en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Y desde entonces comienza a funcionar ingeniería en la Universidad Nacional. No porque haya nacido en el seno de la misma universidad, lo estoy diciendo con el mayor respeto, sino porque proviene de la formación del Colegio Militar. Tal vez no hice esa acotación. El Colegio Militar era para formar oficiales ingenieros, porque Tomás Cipriano Mosquera tenía esa idea del gobierno, que los oficiales del ejército que necesitaba el país debían ser ingenieros para que al mismo tiempo contribuyeran en el esfuerzo de obras públicas que a mediados del siglo XIX Colombia necesitaba. Pero Tomás Cipriano Mosquera también es el artífice en otro sentido de este Ejército Nacional, porque él de alguna manera es el autor de lo que entre 1863, vale decir, con la constitución de ese periodo, y 1886 se llamó Guardia Colombiana,
¿Qué era la Guardia Colombiana? La Guardia Colombiana era el mismo ejército, sino con otro nombre durante ese periodo, que fue el que le otorgó la Constitución de 1863. Vale decir entonces que en este orden, Tomás Cipriano Mosquera sería autor de dos elementos profesionalizantes y al mismo tiempo orgánicos del Ejército Nacional. Uno de sus ministros, y para la época en realidad el nombre era secretario, no ministro de defensa diríamos hoy, para la época diríamos secretario de guerra, fue don Rafael Núñez. Y justo cuando en 1880 asume Rafael Núñez su primer periodo presidencial, reabre la Escuela de Ingeniería Civil y Militar, la vuelve a sacar de la Universidad Nacional y la convierte en un ente que depende de la Secretaría de Guerra. Pero esto no significa un desmejoramiento, sino que lo que quería garantizar era una mayor fortaleza en el desarrollo del ejército y que no estuviera tan plegada a las condiciones académicas que eran las que imperaban en la Universidad Nacional de entonces. Dentro de ese criterio, Rafael Núñez hace que la escuela funcione durante dos de sus periodos presidenciales, el de 1880 y por supuesto alcanza a ver el funcionamiento en su segundo periodo, el de 1884 a 1885, justo para este periodo. La duración del ejercicio de gobierno de los presidentes es apenas de 2 años, lo cual era un problema gravísimo para el país porque cada 2 años estábamos en este alboroto electoral, como estábamos en estos días justamente en Colombia. Para el país entonces era cada 2 años. Y eso en términos democráticos puede no ser tan idóneo porque puede causar demasiado, justo como estoy diciendo, alborotos dentro de la pugnacidad política que en algún momento se manifestara. Segundo elemento, como parte de su proyecto que se llamó no propiamente la regeneración, Rafael Núñez entonces impulsa la reforma o incluso para algunos autores el cambio de la Constitución. Pasamos entonces de un modelo federal de la Constitución del 63 a un modelo centralista de la Constitución del 86, pero en el cual se consagra ya con ese nombre, ya con el nombre Ejército Nacional, la existencia de la fuerza pública. ¿Para esto acabó el ejército anterior? No. Para esto dispuso, relevó a los comandantes anteriores, no, simplemente cambió el nombre. En vez de llamarse Guardia Colombiana, que había sido el nombre ostentado durante más de 20 años, a partir de 1886, y es el nombre que se mantiene vigente hoy, se denomina Ejército Nacional como tal, y aparece entonces así en la Constitución de 1886. Pero en ese orden hace parte de un proyecto político particular que impulsa a Rafael Núñez, en el cual lo acompaña este otro personaje que aparece en la tercera imagen, que es Miguel Antonio Caro. ¿Por qué? Porque lo que podríamos decir es que Rafael Núñez, no solamente como secretario que lo fue, ministro, vuelvo a decir, de la gestión de Mosquera, sino al mismo tiempo Miguel Antonio Caro, que fue también sucedáneo de Rafael Núñez en ese sentido, cada uno como que está enlazando o continuando la obra del anterior. Pero en este marco quiero destacar que en la construcción del Ejército Nacional como lo conocemos hoy, y esto no es hipótesis, esto ya es a partir de la investigación histórica, por lo tanto es revisionista, porque buena parte de la historiografía que se difunde en Colombia sobre la historia de las escuelas, de la historia del mismo desarrollo del Ejército Nacional, pretende que arrancamos es en 1907 durante el periodo de Rafael Reyes. No, el personaje es Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro en 1896 impulsa una de las más grandes reformas militares en Colombia. Y lo hacen justamente, ustedes alcanzarán a notar, hay allí media docena, pero son mucho más, el paquete de leyes y normas, todas tendientes a organizar cada uno de los aspectos orgánicos de la fuerza pública en Colombia. Uno de esos aspectos tiene que ver con la reapertura de la escuela militar, que vuelve y cambia de nombre, pero de alguna manera hay continuidad desde el colegio militar, hay momentos de cierre, sobre todo por problemas presupuestales que en ocasiones causaron las guerras civiles, más no al revés.
las escuelas y universidades en Colombia no cerraron por causa de las guerras civiles, cerraron fue por los problemas fiscales que, como dice Malcolm Diez, a su vez eran los que propiciaban las situaciones de guerra. ¿Sí? Es una afirmación de Malcolm Diez. Pero entonces Miguel Antonio Caro, dice uno, civilista más puro que ese, literato, cofundador con Rafael Núñez del Partido Nacional. De hecho, en algún pasaje de su correspondencia, Miguel Antonio Caro reniega ser parte del Partido Conservador. Él dice no, porque muy temprano yo he sido constructor del llamado Partido Nacional, esfuerzo en el cual trabajó con Rafael Núñez. Y en ese marco no solo se dedica entonces, insisto, a el problema de cómo hacer que se mantenga funcionando la escuela militar, sino que ve todos los demás elementos necesarios para la construcción del ejército como tal. Fíjense bien entonces que tenemos una tradición legal, tenemos una permanencia siempre de fuerza pública, tenemos una trayectoria de continuidad en las decisiones políticas tomadas por estos personajes en torno a profesionalizar y educar a la fuerza pública. Y habría un cuarto factor a considerar en este largo contexto, que justamente se puede ver así, y es que entre el colegio militar y la que después se suele aludir más repetidamente hoy, reapertura, no fundación, reapertura de la escuela militar en 1907, que realiza Rafael Reyes, quien a su vez fue ministro también de los dos anteriores, con Núñez y con Miguel Antonio Caro, pero sobre todo con Núñez. Tenemos entonces en Colombia más de 50 años de tradición militar que hasta ahora en la historiografía han sido ignorados. Ya han sido ignorados tal vez por esa interpretación que mencioné al comienzo, tiene cierto tinte partidista, o mostrar los hechos de un partido o mostrar los hechos del otro partido, pero no intentar ver que el grave problema que tiene Colombia es que todos nos esforcemos en construir nación, en fortalecer el Estado-nación. Y si hacemos esa interpretación de la historia, porque la historia es eso, interpretación, encontraríamos entonces que este esfuerzo permanente lo hace la nación, no lo hacen los individuos como tal, los líderes políticos. Desde luego que ellos aportan con su visión y con su trabajo al ejercicio legal, si quieren, para que se den las instituciones, pero finalmente es el esfuerzo de la nación desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista incluso de la calidad humana que va aportando durante más de medio siglo esta tradición de formación militar en Colombia. Tendríamos ahí un elemento entonces que yo he venido repitiendo durante los últimos 10 años y resulta curioso, por si acaso a alguien le interesa, que vengo con este tipo de discurso sobre rescatar estos 50 años de la formación militar hace más de 10 años, pero no he logrado todavía que se haya incorporado ningún texto oficial de la historiografía militar. ¿Por qué? Bueno, ya es otro problema que toca analizar en otro ámbito. Tenemos entonces así 4 elementos que tienen que ver con lo que me interesaba mostrar sobre un proceso educativo, legal e institucional a largo plazo de consolidación de la fuerza pública. Para dar un simple ejemplo en este marco, traigo aquí un documento, un extracto de un documento del Archivo General de la Nación para destacar quiénes fueron algunos de los docentes en el periodo 80-84 de funcionamiento de la Escuela de Ingeniería Civil y Militar. Se llamaba tal cual en ese periodo Escuela de Ingeniería Civil y Militar, les mencioné hace un rato, dependiente de la Secretaría de Guerra. Y su misión fundamental era formar, vuelvo a insistir, oficiales ingenieros militares. Es decir, tenían las dos condiciones, militar, pero al mismo tiempo ingeniero. Porque en esto, para el periodo 80-84, estoy hablando entonces de los periodos cuando estuvo inicial 1880 Rafael Núñez. Núñez estaba siguiendo la tónica impuesta por Tomás Cipriano de Mosquera. Y quiero llamar su atención sobre algunos nombres. Por ejemplo, ¿quién enseñaba mecánica e ingeniería civil? Ruperto Ferreira, que pronto los ingenieros van a encontrar en los anales entre los más destacados ingenieros del país. Pero podría también citar a Diego Falan,
¿quién no ha leído algo de la obra literaria de Diego Falan? ¿Sí? Y de hecho es más reconocido por esa condición, pero pocos recordarían que justamente Diego Falan fue uno de los profesores destacados de la Escuela de Ingeniería Civil y Militar. Para el caso aquí, señor presidente, me gustaría subrayar que uno de los más destacados profesores de la Escuela de Ingeniería fue Nicolás Pinzón Warlosen, fundador de la Universidad Externado de Colombia, como se llama hoy en día, en ese entonces el Externado de Derecho, y que dictaba justamente esa materia de Derecho Constitucional. Estaríamos viendo que incluso para este periodo es el régimen radical del momento el que se preocupa superlativamente por fortalecer la educación y la formación de la fuerza pública en Colombia. Digo porque de pronto también en algunas versiones historiográficas podría parecer que el radicalismo liberal era reacio justamente a la existencia de una fuerza pública. Pues no, hay un esfuerzo sostenido en la variante de gobiernos que estoy mencionando. Hay apellidos que ustedes distinguirían en otros marcos, por ejemplo Antonio Klopatovsky o por ejemplo Luis Lleras. Obviamente pertenece a la familia de los Lleras para la época, quien dicta justamente la materia ingeniería militar en esta escuela. Podría mencionar un radical liberal muy destacado posteriormente en las guerras del 95 e incluso de los 1000 días, si no estoy mal, que es Modesto Garcés. Vale decir, era un subversivo de la época, pero justo antes de eso, antes de lanzarse en ristre contra el gobierno de turno conservador, había sido uno de los impulsores de la fuerza pública. Eso me sirve justamente para matizar lo que estoy mencionando. Si yo me quedo solamente en la historia partidista, pues finalmente no habrá lugar a construir nación. Pero si veo que todos fueron aportando en la medida de sus propias visiones y en la medida de sus propios conocimientos, tengo un esfuerzo entonces a mediano plazo que es destacable. Aparece al lado de lo que le pagaban, etcétera, pero no es el punto a destacar hoy aquí en esta charla. Mejor aún, ¿cuántos saben que en Colombia, justamente en el periodo de 1880, funcionó o vino la primera misión estadounidense militar como no la hubo en el resto de América? La primera misión extranjera enviada por los Estados Unidos a algún país llegó a Colombia. Y justamente la conformaron los capitanes Thomas Nichols y Henry Lemley. Thomas Nichols, que, pues bueno, ahí dice que iba a enseñar servicio de Estado Mayor, que iba a enseñar castramentación y una materia que no he podido dilucidar de qué se trata a fondo, que se llama parte política de la ciencia de la guerra, vale decir, un aforismo que recrea mucho la propuesta de Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. El problema con Nichols es que no alcanzó a estar un año en Colombia, pero en cambio sí cobró su sueldo completo. Por si acaso alguien piensa que al otro lado del charco, me perdonan la expresión demasiado coloquial, pues son muy comprometidos también con sus contratos y cumplimiento de estos mismos. Pues no, Nichols desde que llegó a Bogotá parece que el clima le cayó muy mal, andaba todo el tiempo quejándose justamente del reuma y no alcanzó a ejercer mucho su condición de profesor en ese momento. Menciono hasta 1915 porque el otro personaje, Henry Lemley, sí estuvo desde 1880, cuando llegó a Bogotá, hasta 1915 he encontrado registros de la permanente vinculación que tuvo Lemley con Colombia. Lemley originalmente era capitán de artillería. En su biografía lo que destaca fundamentalmente es que luchó al lado de las tropas de Custer, ¿sí? De pronto algunos recuerdan ese pasaje de la guerra contra los indios en Estados Unidos, donde Custer justamente fue liquidado en alguna de esas batallas, no quiero mencionar ahora el hecho como tal. Me interesa es que Lemley fue uno de esos héroes o destacados personajes en esas guerras y justo por esos méritos fue que se le invitó a venir a Colombia. Pero fíjense bien que siendo oficial de artillería le tocaba enseñar tácticas de infantería, tácticas de caballería, por supuesto orden cerrado, maniobras militares,
pero no por eso él renunció a ejercer otra función muy interesante, que es en la que se mantiene hasta 1915. Fue intermediario para buena parte de las compras y adquisiciones de armas del gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos. Permanentemente, incluso además de ser docente, su misión era estar viajando entre los dos países para consolidar algunos de estos intercambios de armas. Pero vuelvo a insistir, es la primera misión estadounidense no solo en Colombia, sino en América Latina, ¿sí? De pronto es más conocida en la historiografía sobre educación militar en Colombia la misión francesa llegada en 1898. Pero curiosamente, mientras que la historiografía desconoce o pasa rauda, si acaso menciona que Lemley fue alguna vez director, pero fue director encargado de la Escuela de Ingeniería Civil y Militar, sin embargo dedica más espacio a hablar sobre la misión francesa. Cosa curiosa porque en realidad con los franceses puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con Nichols. No digo pues en el plan de no cumplir su contrato, sino que desafortunadamente los franceses llegaron en 1898, no alcanzan a instalarse cuando al año siguiente estalla la guerra de los 1000 días y no pueden desarrollar su tarea completa. Vienen 3 oficiales, el coronel Ruhat, que a su vez es director encargado de la escuela militar en ese momento, va a enseñar tácticas de artillería, el teniente coronel Sabartés, ingeniería militar, y el teniente coronel Lebec con tácticas de infantería. Entonces ahí ya vamos como con 6 elementos que destacarían cómo el Estado-Nación, o nosotros todos, la nación colombiana, han hecho esfuerzos por construir una fuerza pública y por educarla. Sin embargo, tendríamos que examinar este tipo de panorama dentro de 3 grandes espacios en particular. Los 3 grandes espacios sería justamente, uno, la posibilidad de que colombianos fueran a formarse en el exterior, que hoy en día se llama no propiamente hacer pasantías, sino justamente irse a especializar en el exterior, pero eso también se practicó en el siglo XIX. Una segunda posibilidad que está resumida allí es la posibilidad de que vengan los extranjeros a enseñar a Colombia, que para algunos gobiernos resulta mucho más rentable enviar a sus docentes aquí, les sale menos caro que a su vez recibir gente allá. Y la tercera posibilidad es la instrucción, y por eso el término instrucción que aparecía en el título inicial, hace la instrucción directamente en los cuarteles o unidades militares. Curiosamente, uno de los gobiernos que dio las primeras invitaciones para formar colombianos en sus academias militares fue el español. España a final del siglo XIX hizo varias ofertas a Colombia invitando a sus academias militares, bien fuera del ejército de tierra, bien fuera de la marina, para que colombianos fueran allí a cursar justamente para convertirse en oficiales. Por ejemplo, en 1884 recibimos invitación para enviar colombianos a estudiar a la escuela naval que quedaba en ese entonces en el Ferrol, aludiendo precisamente a que los colombianos que ingresaran lo harían en calidad de guardia marinas, que es el primer nivel en este marco. Igual luego en 1888 España renovó sus invitaciones no solamente para cursar en la escuela naval, sino también para cursar en cualquiera de las academias militares españolas. De pronto algunos pensarían que España en ese momento no tiene mucha importancia en el marco militar, pero se debe recordar que todavía, para este periodo a final del siglo XIX, España sigue siendo una potencia con posesiones coloniales, incluso en América Latina. Les recuerdo las últimas 2 que perdieron en 1898, Puerto Rico y Cuba. Eran posesiones españolas todavía en 1898. ¿Qué requisitos pedían los españoles? Oiga, como mínimo 15 años de edad y una certificación de suficiencia de conocimiento en las materias de ingreso. Obviamente no iban a recibir libremente a cualquiera. Podían ingresar a las academias de caballería, a la academia de artillería, a la academia de administración militar, porque en el caso español esas eran academias especializadas. Pero cosa curiosa, no habíamos terminado de
renovar nuestras relaciones internacionales con España y por lo tanto no hubo ninguna motivación de los gobiernos colombianos de entonces para enviar colombianos a estudiar allá. No se aprovechó ese tipo de lo que llamaríamos hoy en día beca de intercambio. Hacia 1896, el ministro de Guerra ya, a partir de 1886 ya son ministros, Pedro Rivera insiste en que podíamos enviar colombianos a formarse en las academias militares de Francia o de Alemania. Y cita justamente como ejemplo que Chile y Argentina han hecho ese tipo de intercambio para formar a sus propios oficiales. De manera que la primera convocatoria hecha a nivel nacional a través de la prensa de la época para que algunos jóvenes colombianos ingresaran a las filas militares con beca en el exterior, en Alemania y Francia, se hizo en 1897, por ejemplo, con financiación plena del gobierno colombiano, con un contrato en el cual se comprometía a servir por número equivalente de años cuando regresara. Debían pasar un examen de conducta, por supuesto, presentar un certificado de conducta y pasar un examen de historia, geografía, urbanidad e idioma castellano. Y firmar una fianza, por si acaso. Estamos hablando más de 100 años después, ese tipo de mecánica sigue funcionando. Uno quiere una beca en el exterior, debe firmar una fianza con el ICETEX o con Colfuturo, el que sea, para lo mismo. ¿Sí? No es tan novedoso el asunto. Por si acaso alguien pensaría que hasta ahora hoy en día funcionarían ese tipo de mecánicas. De nuevo en 1906 recibimos invitación, 1906, mucho antes que se reabriera la escuela militar luego de la Guerra de los 2000 días, recibimos invitación de Chile para enviar colombianos a estudiar tanto a la Facultad de Agronomía y Veterinaria en el sur del continente, como enviar colombianos a estudiar a la Escuela Militar y a la Escuela Naval de Chile. De nuevo, el gobierno colombiano hizo la convocatoria y nadie se presentó. Pues uno podría decir, pese a que había una oferta neta de financiamiento de una beca para ir a estudiar al exterior, podíamos pensar, o no era atractiva la carrera militar, o definitivamente no había una motivación adicional para viajar al exterior por cuenta de algunos colombianos en este marco. Lo interesante es que al final, ¿qué hizo el gobierno? Buscar algo así entre sus allegados, ministros, funcionarios, el hijo de algunos de esos funcionarios para enviarlos, y en efecto se enviaron dos personajes, que todavía me falta hacer esa tarea, rastrearlos si finalmente concluyeron sus estudios o no los concluyeron, pero fueron enviados a Chile Francisco Angulo, José Miguel Silva, también Carlos Fonseca, Roberto Prieto, que fueron justamente a la Escuela Naval de Chile. En ese entonces les daban una pensión de 200 pesos oro para sostenerse allá en el otro país, más los gastos de viaje e instalación allí. Pero resulta curioso comparar este caso con el de otros colombianos que estudiaron, por ejemplo, en Chile, no por beca que les hubiera sido concedida directamente a través de los gobiernos, sino por compromiso personal de quien en ese entonces era, se decía, hoy en día decimos embajador, para la época eran los ministros plenipotenciarios, en el caso de Chile, estaba justamente Rafael Uribe Uribe. ¿Y qué hizo Rafael Uribe Uribe? Muy temprano, en 1905, puso a sus dos hijos a estudiar en la Escuela Militar de Chile, a Julián Uribe y Carlos Uribe. Carlos Uribe posteriormente va a llegar incluso a ministro de guerra en Colombia, justamente durante el periodo, si no me falla la memoria, de la guerra con el Perú en los años 30. Pero fíjense bien, es una iniciativa de Rafael Uribe que justamente es la que le convence para recomendar al gobierno de Colombia el que se envíe instructores chilenos a Colombia para que contribuyan a la reapertura de la escuela militar en 1907. Fíjense que no fue tanto la iniciativa desde Colombia hacia allá, sino la presencia de un colombiano allá como embajador, quien viendo que sus hijos tenían rendimiento óptimo, pues pensó que
podía ser ideal el que los chilenos nos apoyaran en ese tipo de esfuerzo. Otro personaje, José Manuel Izquierdo, también entró como oficial a entrenamiento en un regimiento chileno. Fíjese bien entonces que allí se vería todo un paquete de intentos para hacer que colombianos estudiaran en el exterior, pero que regularmente no fue aprovechado. Esta mañana justamente me mencionaba un oficial en la Escuela Superior de Guerra. Actualmente en Estados Unidos podemos tener hasta 500 oficiales, perdón, gracias, joven. Bueno, habla de 500 tal vez incluso también desempeñando representaciones, agregadurías, lo cual diría cómo hemos cambiado en el tránsito de un siglo sobre que ahora sí nos parece interesante, importante viajar al exterior y aprovechar estas becas. Pero a final del siglo no era fácil convencer a los colombianos a que fueran a estudiar a academias militares. Tal vez a otros institutos técnicos y universidades más de carácter académico, pues sí había mayor frecuencia. Primer elemento. El segundo elemento fue el que mencioné en este respecto, y era a su vez, bueno, hagamos al revés. Si no quieren ir allá, pues traigamos a los instructores, es lo que acabo de mencionar justamente con Rafael Uribe. Y los primeros entonces mencioné fueron la misión estadounidense, en el periodo de 1880 a 1884, pero que en el caso de Langley se prolongó a lo largo del tiempo. En este caso, insistiría entonces que, como Langley era de artillería, pues en efecto una de las principales beneficiadas fue el arma de artillería del Ejército de Colombia. Eso no es nada raro en cualquiera, pues si yo tengo tal formación y tengo una orientación particular dentro de un arma, pues va a favorecer el desarrollo de mi arma. Y en efecto, aunque Langley dictaba tácticas de las otras armas, sin embargo hizo un énfasis para que el gobierno colombiano invirtiera mucho más en adquisición de piezas de artillería en la época. Justamente cuando Langley fue director encargado de la escuela militar en 1891, hizo comprar baterías Hotchkiss. Algunas de esas ustedes las pueden ver aquí justamente en exposición en el Museo Militar, aquí 2-3 cuadritas arriba. Al mismo tiempo como Langley aprovechó para contratar otros extranjeros que vinieran como docentes, también como instructores de artillería. Para el caso vino por ejemplo el danés, no sé cómo se pronuncia en danés, Sophus Heg Barvin, vino como instructor, era un danés. Ustedes deben recordar que Dinamarca, siglo XIX, incluso XVIII, ya era un país destacado en los desarrollos militares. Este danés junto con Langley entonces conforman una dupla para el desarrollo del arma de artillería a final del siglo XIX en Colombia. Y esta dupla es la que hace que el gobierno en el periodo compre baterías completas de las fábricas alemanas Trupp o la Russenwerk o la Trusot en Francia. El problema con este danés, con Heg, es que permaneció en Colombia solo hasta 1895. ¿Y por qué solo hasta 1895? Es porque estalló la guerra, el conflicto interno de 1895, y él se negó a participar en cualquier tipo de formación que lo comprometiera directamente en guerra, por considerarlo que él como extranjero no debía estar allí, y entonces renunció y se fue del país. En el caso de los franceses, vale la pena mencionar una cosa. América Latina a final del siglo XIX era el coto en el cual competían sobre todo 2 o 3 países en torno a ganar una influencia, no solo en la formación militar, sino realmente en la capacidad de injerencia que podía tener una de las grandes potencias al respecto. Me explico. Las 2 potencias militares por excelencia europeas del momento eran terrestres, por si acaso alguien quiere hacer la salvedad que Gran Bretaña también era potencia, pero lo era en lo naval. Las 2 potencias cuyos ejércitos eran los más destacados de Europa eran el del Imperio Alemán y Francia. Y la competencia entre los dos no solamente se dio estilo la guerra franco-prusiana en la década del 70, en el siglo XIX,
sino que también vino a reflejarse en América Latina es sobre en dónde enseñaban y a quién le vendían también armamento. Dentro de esa disputa, entenderíamos que finalmente los franceses llegaron a Colombia a finales del siglo XIX, pero también llegan al Perú. La diferencia entre la misión francesa que viene a Colombia y la misión francesa que llega al Perú es una muy simple. En Colombia no alcanzan a permanecer más de un año, estalla la guerra de los 1000 días, tienen que hacer, ellos sí aceptaron en algún momento compromisos y desempeños militares dentro del conflicto de 1899, pero en cambio en Perú, por fortuna no hubo guerra y los franceses se quedaron durante los siguientes 30 años en el Perú hasta que consolidaron la figura que actualmente tiene el ejército peruano, que es un ejército con un fuerte o acendrado visión estratégica sobre protección de fronteras y desarrollo de fronteras. Eso es algo que adquirieron de los franceses. Pero entonces, insisto, esa influencia francesa en el Perú, a su vez quería era contrastar, o mejor, contrarrestar la influencia que tenían los alemanes en Chile, o incluso en Bolivia, o pasajeramente en Argentina, o también pasajeramente en Brasil. Mientras que en Colombia, insistiría, los franceses en realidad no tienen mayor influencia. En menos de un año no alcanzaron a hacer nada, si acaso a negociar la compra de armas, pero infortunadamente no es mucha la influencia que podamos haber recibido los franceses en ese momento. Sin embargo, vale la pena rescatar el concepto que da el coronel Rujar sobre cómo vio al ejército recién llegó en 1898. Palabras más, palabras menos, dijo el coronel Rujar, comillas, el ejército colombiano, que es soberbio como tropa, tiene necesidad de hacer algunos adelantos bajo el punto de vista del servicio de guerra. Cierro comillas. Les traduzco el asunto. Para los franceses el llegar a Colombia fue una sorpresa y encontrar un ejército cuyos soldados eran aguerridos, eran soldados bien plantados desde el punto de vista de su ejercicio militar propiamente. Pero en donde encontraron fallas fue en los servicios de logística, de provisiones, de incluso organización cuartelaria que tenía la fuerza pública colombiana a final del siglo XIX. Y es un juicio que no se puede descartar de buenas a primeras, por una sencilla razón, porque estamos hablando de oficiales que conocen de primera mano al resto de unidades militares de Europa que han combatido directamente. Algunos de estos oficiales alcanzaron a combatir en las guerras coloniales que sostuvo Francia a finales del siglo XIX. Pero la otra curiosidad valdría la pena mencionar es por qué se podría destacar o por qué los franceses percibieron esa enorme experiencia en la capacidad combativa de los colombianos. Pues por una sencilla razón que haría entonces sustancia a la afirmación sobre que en el siglo XIX nos la pasamos en guerras civiles. Pues justamente en esas guerras civiles permanentemente se estaban entrenando nuestros soldados. Pero a diferencia de los estadounidenses, que llegaron directamente a enseñar a la escuela, los franceses, por lo que mencioné, por la coyuntura del momento, en realidad no llegaron solamente a enseñar en la escuela, sino que se convirtieron en oficiales instructores de las distintas unidades de tropa, sobre todo en Bogotá, no solamente en la condición de escuela. Y en el segundo marco, pues a organizar, como les dije, aquellos elementos de servicios de los cuales había ciertas falencias en el ejército de Colombia a final del siglo XIX. Pero vale la pena destacar otro criterio de los franceses en el momento, y justamente reconoceríamos la obra de Lendl, porque los franceses afirmaron esto al ver entonces las formaciones colombianas, justo cuando iba a estallar la guerra de los 1000 días. Comillas, el batallón de artillería colombiano es soberbio bajo todos los aspectos. Reconocían entonces que en Colombia, a finales del siglo XIX, había una organización de la artillería, y en particular el batallón de artillería que tenía sede aquí en Bogotá, era los mejores que habían reconocido ellos, aunque este careciera de material moderno.
Por supuesto no teníamos la capacidad o posibilidad de comprar armamento regularmente, como sí lo podían hacer en Europa. Pero insisto en que la influencia francesa fue muy fugaz como tal. Pasemos a la condición del siglo XX dentro de esta influencia, y es cuando vienen ya los chilenos. Vuelvo a insistir en que en realidad Rafael Reyes no es el artífice de ninguna reforma militar, lo fue Miguel Antonio Caro, porque fue el que instituyó este marco legal y al mismo tiempo dio impulso a algunos de los elementos suscritos en esas normas. Rafael Reyes, ¿qué hizo? Hay que tomar en cuenta eso. Inicialmente él se instala en el gobierno, disminuye al mínimo el pie de fuerza. Obviamente acabamos de salir de la guerra de los 1000 días, no hay presupuesto, pues es obligación de él hacerlo. Pero cosa curiosa, cuando en 1907 aceptó la sugerencia de Rafael Uribe sobre traer a los chilenos, la primera ronda de servicio de los chilenos en Colombia no alcanza a tener una proyección superior al año, porque al cabo del año 1908 Rafael Reyes exige que buena parte de la tropa se dedique a las obras públicas. Insisto en ese punto. La crisis económica del país suscitada por la guerra de los 1000 días fue tan profunda que el gobierno regularmente andaba en quiebra fiscal. Y no teniendo otro medio para adelantar obras públicas, Reyes recurrió a la fuerza pública. Por lo tanto, suspendió, no por completo, pero sí taxativamente, el servicio que hacían los chilenos. No estoy diciendo que los haya sacado, sino que simplemente sustrajo buena parte de las tropas de la formación, y en particular de los que estaban en escuela, para convertir a gran parte de la tropa en cuerpos de zapadores. Para la época, zapador era el nombre común de lo que hoy en día diríamos ingenieros militares. ¿Para qué? Para impulsar eso que se le reconoce también a Rafael Reyes, la serie de construcción de vías y carreteables, incluso de ferrocarriles, a lo largo y ancho del país. En más del 50% fue reducida la tropa entonces, pero al contrario avanzamos mucho en el sistema de carreteras durante el periodo de Rafael Reyes, y buena parte de esas carreteras las construyó la fuerza pública. Buena parte de los logros en construcción de ferrocarriles del periodo que se atribuía a Rafael Reyes lo hizo fue utilizando a la fuerza pública. Insistiríamos más sobre esta condición, pero había anunciado que solo iba hasta 1905, por lo tanto no voy a extenderme allí. Veamos el tercer aspecto para terminar rápidamente, que es la instrucción militar que se sirvió directamente aquí, es decir, sin enviar oficiales, alumnos al exterior, o sin recibir extranjeros aquí. Y buena parte se hizo en función del Código Militar de 1881. Una manera de aprender el arte militar a lo largo del siglo XIX, y fue costumbre en todos los países, era justamente eso. Para ser oficial se necesitaba aprenderse de memoria el Código Militar, aprendérselo de memoria, recitarlo. Y no estamos hablando de un código de 50 páginas, 100 páginas, estamos hablando de un código de 250 páginas en letra menuda, que fue el que les mostré en una imagen hace un rato. El oficial, como parte de su ejercicio y era parte de los exámenes para poder ascender, porque había eso, había carrera, y uno de los requisitos era poder citar las normas del Código Militar como requisito pues calificable en su ascenso. En ese orden, el mismo código establecía que había 3 tipos de instrucción en Colombia para los militares: la instrucción propiamente civil, la instrucción militar y la instrucción gimnástica. Sobre la primera, esfuerzo de los radicales a lo largo del siglo XIX, pero que continuó la fuerza pública incluso bien entrado el siglo XX, y de hecho es algo que también reivindica la fuerza pública en Colombia, es que finalmente las gentes que llegaban a ser parte de la fuerza pública recibían instrucción básica primaria dentro de los mismos cuarteles. El ejército permanentemente gastó en docentes, o para la época en maestros, que enseñaran simplemente aritmética, abecedario, geometría, geografía, historia entre los cuarteles.
Buena parte de las anécdotas que encuentra uno en los archivos es justamente eso. Podía encontrar unos soldados que regularmente llevaban en un hombro su fusil y bajo el otro brazo llevaban las dos cartillas no el cuaderno, perdón, sino el tablero con el gis, la pizarra con el gis, gracias, para hacer sus estudios. Y se estipulaba en el código que el oficial debía estar atento a facilitarle al soldado que, aunque tuviera guardia, pudiera asistir a las sesiones de educación básica que dictaban los docentes allí. Uno de los docentes destacados en el periodo justo a final del siglo XIX, uno de tantos instructores civiles que pasaron por los cuarteles, es un famoso poeta y literato colombiano, Candelario Obeso. ¿Sí? Justamente aparece en buena parte los registros de a quién le pagaban como instructores civiles en los cuarteles. Candelario Obeso suele aparecer regularmente en esos registros. Pero esa es la instrucción para tropa, Otra cosa es la educación para oficiales también al interior del cuartel. Y eso se llamaba, dentro del mismo código, Academia de Oficiales. ¿Qué era la academia? Los oficiales estaban obligados 2 veces por semana a asistir a academia. ¿Qué quería decir? Que había un espacio dentro de los cuarteles, 2 veces por semana, durante el cual los oficiales estaban obligados a asistir, a escuchar a sus superiores, a adelantar las tareas justamente de análisis del código militar, para estudiar juntos los principios de táctica y de enseñanza militar, pero también para aprender la manera como se debían llevar los documentos administrativos como tal. En ese orden, entonces, hay una escuela de clases de tropa. En el siglo XIX y comienzo del siglo XX se llamaban clases de tropa, lo que hoy en día llamamos suboficiales. En ese periodo se llamaban clases de tropa y arranca con los soldados. La primera clase de tropa es el soldado y van ascendiendo hasta llegar a sargento. Pero ojo, no sargento mayor. El sargento mayor es el mismo mayor de hoy en día. He encontrado por ahí algunos textos, me perdonan la dirección, incluso de algún historiador profesional, quien dice que era muy fácil ascender en el siglo XIX, pasar de sargento mayor a coronel, y está cometiendo un anacronismo gravísimo. Pretende que el sargento mayor de hoy es equivalente al sargento mayor del siglo XIX. El sargento mayor del siglo XIX equivale al mayor de hoy en día, y se llama así tal cual sargento mayor porque es el encargado de tal, vale decir, de toda la parte administrativa. Justo lo que hoy mismo suelen hacer los mayores en los batallones de tropa. Insisto entonces en este tipo de cosas, que las clases de tropa entonces estaban obligadas también a participar en la instrucción militar, que a su vez le correspondía dictar a los oficiales dentro de los cuarteles, y tenía que incluir tanto la formación de esas clases de tropa, vale decir suboficiales, como la instrucción de reclutas y las prácticas del servicio militar, todo regulado a través de estos documentos que inicialmente les mencioné y que fueron evolucionando. Por esa misma razón, la gran mayoría de batallones a final del siglo XIX y comienzo del siglo XX tuvieron bibliotecas. Eso puede sonar para algunos algo completamente novedoso, pero estaba estipulado en la legislación que tuvieran bibliotecas, y están los registros en algunos casos del factor contable del gasto que se hacía por cuenta del gobierno para dotar esas bibliotecas. Desde luego, muchas bibliotecas básicas, pero era obligación de los oficiales mantener esas bibliotecas y hacer que los soldados, clases de tropa y los mismos oficiales utilizaran. ¿Qué había allí? Textos de la Constitución, buena parte de la legislación y códigos nacionales, obras sobre arte militar, obras sobre historia, geografía. De hecho, ¿cuántos tienen claro que la actual biblioteca Tomás Rueda Vargas fue instituida a final del siglo XIX como principal biblioteca central para todas las fuerzas militares del país? Existe desde el siglo XIX y hay unos excelentes textos allí para consulta y conocimiento de lo que era el arte militar en otra época. Para 1888
se registran 19 institutores civiles, que era el nombre, institutores civiles, vale decir, los maestros empleados por el ejército, uno por cada batallón, porque al final del siglo XIX no teníamos más de 19 batallones en toda la fuerza pública en Colombia. Ojo, no hemos contado los capellanes, que capellanes también debía haber por batallón y a su vez su obligación era impartir, ¿qué término debe utilizar ahí? Educación religiosa, ¿sí? Dictar religión y dictar moral, de manera que había todo un complejo educativo al interior de la fuerza pública como tal. Para 1890 aparece en algunos de los batallones profesor de esgrima, aparece instructor de caballería, e incluso personajes como Lenly en algún momento lo dedican a enseñar señales militares, a enseñar líneas telegráficas, a enseñar topografía militar, a enseñar cómo hacer ejercicios de práctica de tiro a señales de pito, incluso cómo manejar palomares militares. No sé si todos tienen claro que estas palomitas que vemos aquí en la Plaza de Bolívar son importadas la gran mayoría. Se importaron a finales del siglo XIX como necesidad militar. Para mantener las comunicaciones militares, además del telégrafo, se importaron palomas para que cumplieran la función de mensajería, y gran parte de esas palomas que tenemos aquí en la Plaza de Bolívar en realidad no son criollas, son importadas, ¿sí? Podríamos en ese caso preguntar a los expertos cuál es la diferencia con las variantes locales de palomas con respecto a estas palomas Risi, Blanco, que son de importación europea, expresamente importadas para el servicio militar, además de perros. También se importaron a final del siglo XIX y bicicletas, ¿sí? Todo este montón de detallitos que nos dicen cosa interesante el ejército, la fuerza pública que existía a final del siglo XIX. Sin embargo, había una permanente pugna sobre si debía existir o no debía existir una escuela para la oficialidad. Por esa razón, dadas las circunstancias presupuestales, dadas las circunstancias en ocasiones de las guerras que mencioné, las escuelas que al mismo tiempo mencioné en ocasiones tenían que cerrar, pero por ejemplo para 1896 se abrió momentáneamente una escuela de infantería. Justo hace unos meses estuve asesorando un trabajo sobre la historia de la escuela de infantería allí en el Cantón Norte, pero en esa historia que inicialmente me suministraron no aparecía el reconocimiento de esta que había abierto a final del siglo XIX con un plan de estudio para 2 años, es decir, una escuela especializada solamente en las tácticas de infantería, que también funcionó entonces para el periodo durante el cual ejerció como ministro de guerra Pedro Rivera. Más o menos cupo para 40 oficiales subalternos como tal. Teníamos el boletín militar, que se consideraba a su vez pieza clave para la misma instrucción. Tenemos a lo largo del siglo, no a lo largo del siglo XIX, sino en el último cuarto del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la publicación de un boletín militar, una pequeña revista para acompañar justamente no solo el que los oficiales y las tropas conocieran cuál era la legislación, sino que encontraran también artículos de geografía, creo que no traje una diapositiva sobre eso, artículos de geografía, artículos de ingeniería, artículos de estrategia, de táctica como tal. Justo lo que ustedes tienen ahí en pantalla fue la sede tradicional de la mayoría de cuarteles en Colombia, pero sobre todo la sede tradicional durante medio siglo amplio de la Escuela de Ingeniería Civil y Militar. Pese al cambio de nombre, la mayoría de veces estuvo funcionando allí. Lo que ustedes no reconocen, tal vez puedan reconocer el edificio que está ahí en la plazuela de San Agustín, pero no reconocerían la ubicación del monumento a la batalla de Ayacucho, porque ese monumento fue movido un poco más hacia el oriente, ¿sí? Ese monumento estaría hoy exactamente al frente del Palacio Presidencial, pero hace unos años lo movieron más hacia el oriente. Previamente estaba ahí justo al frente de lo que hoy en día se llama Claustro de San Agustín, que administra la Universidad Nacional. ¿Y por qué celebra la Universidad Nacional? Dentro de 2 reconocimientos. Uno, porque la misma Universidad Nacional, con el Colegio Militar y la Escuela de Ingeniería, nació
ahí y funcionó ahí mismo también. No me quiero explayar sobre los detalles sobre qué se enseñaba en la escuela de infantería, los diferentes cursos. Al cabo de los 2 años que mencioné de esa escuela de infantería, se daba un diploma, se concedía el ascenso al grado inmediato. Quiero destacar eso. Permanentemente aquí hubo regulación sobre ascensos. Hay una confusión sobre la historia de estas partidas y bandas partidistas que a lo largo del siglo XIX pulularon en Colombia. Pero vuelvo a insistir, a partir de la primera diapositiva siempre existió una fuerza pública constitucional. El resto eran bandas organizadas al calor de los movimientos políticos que pudiera haber. Pero insisto en que la fuerza pública oficial, la derivada de la Constitución y la organizada permanentemente, siempre tuvo reglamento de carrera. No se podía ascender simplemente por decisión política, como sí podía ocurrir en las bandas organizadas por fracciones de uno u otro partido. Y ese es el grave problema cuando vemos buena parte de los textos o de las versiones historiográficas que nos hablan sobre esto. Ya mencioné lo de la biblioteca, lo del boletín militar. Voy a leer una cita sobre, hay regularmente visitas de auditoría a los batallones, están cumpliendo los trámites administrativos, están cumpliendo con la instrucción militar. El informe de uno de esos auditores, justo para 1897 en el batallón número 21, dice, examinados los oficiales, se hacía examen, se hacía lo que se llama popularmente revista del batallón. Dice el auditor, examinados los oficiales, estoy hablando de finales del siglo XIX, en presencia de los jefes del cuerpo, sobre las materias y obligaciones concernientes a su empleo, contestaron con regularidad y en el batallón hay academia de oficiales. Es decir, iban y constataban que sí, los oficiales conocían el código y conocían cada una de las normas y principios que regulaban la organización militar, como al mismo tiempo que asistían regularmente a los cursos, vale decir en lo que llamé hace un rato academia de oficiales, en la que reciben lecciones teóricas y prácticas de sus jefes sobre el arte militar. Otro informe para el batallón Neira, el número 14 en Bucaramanga, menciona lo siguiente, aunque el señor, abro comillas, aunque el señor institutor civil se presenta con la regularidad correspondiente a hacer la clase del batallón, hubo días en que no pudo hacérsela por el motivo de que la mayor parte de la gente se encuentra en servicio de plaza, escoltas, comisiones y en práctica de marchas fuera de la ciudad, razón por la cual poco adelanto se nota en tal ramo. Ojo, está llamando la atención que por estar haciendo los servicios regulares de la tropa no tenían tiempo de asistir a las clases y por eso poco adelanto en el asunto. En el informe que ha pasado al institutor, notaréis que él asegura haber obtenido en tal instrucción mucho adelanto, cosa que no me parece cierta, puesto que si no están todos asistiendo a las clases, pues cómo van a recibir una instrucción que él pretende que sí se impartió. O sea, el auditor al mismo tiempo está siendo juzgado por el ministro sobre la condición de que el informe que está presentando tal vez no sea por completo cierta. Para el caso, la clase de código y táctica que se acostumbra a hacer a los oficiales del batallón no se ha podido dar a derechas, o sea, correctamente, por el motivo de que quedan muy pocos oficiales francos, libres, debido al recargo de servicio y también ocasionado por las bajas que ha habido, cuyas vacantes se han venido llenando. Es un informe extenso, muy interesante sobre cómo funcionaba el asunto. Rematemos con un par de cositas, un par de marchas de práctica que hicieron la misma tropa del batallón Neira. Dentro de la práctica de marchas y movimientos militares, insiste, los oficiales no poseían formación de nivel universitario, estoy hablando de 1897, pero hay una preocupación por mantener el nivel combativo a través de la instrucción en los demás niveles, es decir, de acuerdo. No podían pasar por la escuela algunos, pero por lo menos al interior de los batallones había una preocupación por la instrucción. Con el cierre de la escuela hacia final del siglo XIX, motivo de
no de la guerra, sino de la crisis económica que a su vez desemboca en la Guerra de los 100 días, se ordenó, ojo, se cerró la escuela por el motivo que acabo de mencionar, pero sin embargo, se permitió que los oficiales andaran por ahí, no. Se ordenó a los oficiales que no tuvieran servicio asistir a instrucción sobre geografía militar e historia militar a cargo del director del boletín. ¿Quién era? El coronel Francisco Javier Vergara, que es uno de los destacados pensadores militares de finales del siglo XIX en Colombia. Infortunadamente entonces estalla la guerra y pues buena parte de estos ejercicios tienen que abandonarse porque la guerra se vuelve imperativa. Lo cierto es que apenas terminó la guerra, ya en 1905 se regresó a la costumbre de instrucción dentro de los batallones y justo en 1905 se estableció una compañía de instrucción para ponerse al día en la enseñanza de tácticas de infantería, de artillería de montaña y los conocimientos más indispensables en la guerra. Quiero entonces cerrar con, esta es otra foto del claustro, quiero cerrar con esta alusión. Si bien la escuela no siempre funcionó de manera permanente, hay algo cierto, hubo fuerza militar a lo largo del siglo XIX, dependiente del gobierno constitucional, que regularmente resultó vencedora, sobre todo gracias a la formación, educación e instrucción militar impartida, respetuosa de las leyes del periodo, respetuosa de una condición de carrera y sobre todo con unos enormes desarrollos que lamentablemente la historiografía y los mismos historiógrafos militares no han recuperado para beneficio del país. Cosa curiosa, este mapa de 1898 que se hace a partir del levantamiento de Agustín Covas es el mapa oficial de la República de Colombia. Tal vez algunos de ustedes notarán que Colombia era más grande, muchísimo más grande, tanto al sur como al oriente, incluso la Guajira completa es colombiana, el mapa es de 1898. Vale la pena preguntar entonces, los dirigentes colombianos de alguna manera han buscado darnos una explicación sobre que no es bueno tener fuerza militar. Pero justamente porque conservamos fuerza militar es que conservamos hoy parte de ese país. ¿Por qué? Porque si ustedes lo miran en la perspectiva solamente del ejercicio de eso, de la dirigencia en términos de respeto al derecho, verían que con el paso del tiempo el país no solo se encogió, pero fíjense bien que no se encogió a partir de una condición de haber usado la fuerza, sino justamente por lo contrario, por no haber aprovechado esa fuerza. Porque ustedes verían en la lista que aparece allí que comenzamos a afirmar, una vez debilitados por la guerra de los 1000 días, por ese deporte sempiterno del conflicto interno, comenzamos a firmar tratados sucesivos con Brasil, en el cual le seguimos solamente 300.000 kilómetros. ¿Y con Brasil alguien recuerda guerra? No. Le cedimos al Perú en 1922, en 1922 primero le cedimos 200.000 kilómetros. En 1932 los peruanos querían más, ahí sí nos tocó a las malas arreglar el asunto. ¿Sí? En 1924 firmamos el tratado por el cual aceptamos que Panamá se había perdido, 75.000 kilómetros. En 1928 firmamos con Nicaragua un intercambio. Yo le doy a usted la costa de Mosquitia, le dijimos a Nicaragua, y usted a cambio nos sigue reconociendo que seguimos ostentando influencia, dominio sobre San Andrés y Providencia, que es justo la discusión sobre la reforma del escudo nacional que se mencionó al comienzo. En 1941 firmamos uno de tantos tratados con Venezuela que progresivamente han cercenado el territorio colombiano. Sin hacer cuenta de nada más, sumen esos valores, que es los que he podido calcular hasta ahora, llevamos 600.000 kilómetros perdidos. Pero no a punta de hacer valer la condición precisamente de que la fuerza pública debería servir a la condición de la integridad del territorio. Es justamente por el otro tipo de inclinación.
de que todo lo podemos resolver por la vía del derecho y la hermandad entre los pueblos. Curiosamente, si gracias a algo sigue existiendo hoy Colombia, es gracias a la fuerza pública. Si gracias a esa existencia hoy se reconoce a Colombia como una de las naciones con la mayor tradición democrática, lo cual puede ser discutible, pero sin embargo historiadores tan destacados como Charles Berquist o incluso más reciente David Bushnell, que fue decano de los colombianistas en Estados Unidos. Si Colombia tiene esa tradición democrática, pese a que los mismos colombianos no la quieran asumir, es gracias a la existencia de una fuerza pública constitucional que ha sido formada e instruida, pero que lamentablemente en la noción de para qué debe tenerse una fuerza pública, la dirigencia no ha sido consecuente como ocurre en otros países, ¿sí? No aprendimos eso de los franceses que vinieron, no lo aprendimos de los estadounidenses, y hoy tenemos ese tipo de resultado. 600.000 más 75.000 recientes del fallo de la Corte de La Haya. Muchas gracias, me disculpan la longitud.